Que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos muy agradecidos con el Señor por estar aquí, amén. Y bueno, hoy que es el domingo después del día 10 de mayo, queremos felicitar a todas las mamacitas, que el Señor les bendiga y que les conceda muchos años de vida, sobre todo que les dé paz en su corazón y fortaleza para seguir peleando, como escuchábamos de este gran poeta, con uñas y dientes en cualquier lugar. Eso es lo que es una virtud de madre que Dios ha puesto en ellas, solamente en ellas, y hasta en los animalitos. Ellos pelean por sus hijos y están dispuestos a dar la vida por ellos. El amor de la madre es algo similar al amor de Dios, amén. Cuando nosotros encontramos en la Biblia, porque hoy voy a hablarles de un tema que es maternidad sagrada. Entonces la maternidad y la paternidad le pertenecen a Dios, amén. Dios creó todas las cosas, Dios es sin sexo, Él es hombre y también nos habla como una mujer. Hablando la Biblia en Deuteronomio del águila, dice: como el águila revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los lleva sobre ella, así Dios cuidó de Israel, amén. Bueno, entonces es algo, ¿verdad?, que Dios puso en ellas, y el apóstol Pablo dice que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer tampoco sin el hombre. La mujer vino por causa del varón y para ser una ayuda idónea. Así que vamos a ir a las Escrituras. Que Dios las bendiga ricamente hoy. Y hay un presente que al salir de aquí del tabernáculo les van a estar dando un presente. Que Dios bendiga también a la hermana Rina, ella colaboró con algo. Y bueno, pues es con todo el amor de nuestro corazón para ustedes. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis, y vamos a dar lectura en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, para hablar de este tema que es maternidad sagrada, amén. Génesis 1, 26 al 28. Dice así la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Ahora vamos a ir aquí, vemos, ¿verdad?, que Dios los bendijo. ¿A quién? A los dos, aún antes de que ellos fueran formados del polvo de la tierra. En la creación de Dios, Dios creó al hombre y también a la mujer, ¿verdad?, dentro del hombre. Y los bendijo Dios y les dijo que les dio dominio sobre toda la faz de la tierra y los animales. Ahora vamos a ir aquí a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. 2 de Timoteo 2, 11. Es 1 de Timoteo, 2, 11 al 15. Dice así la palabra del Señor: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación
con modestia. Oremos a Dios. Amoroso Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias por el privilegio que nos has dado de estar en la casa de Dios. Y ahora, Señor, pedimos que tú bendigas esta porción de tu palabra, la pongas, Señor, en cada corazón en esta mañana, que nos abras el entendimiento y puedas, Señor, circuncidar los oídos y los corazones, Padre Celestial, y quemar como hiciste con el profeta Isaías, quemar esos labios, nuestros labios, con el carbón encendido de tu Espíritu Santo, y de esa manera santificarlos para poder hablar tu palabra y que sea de bendición para tu pueblo en esta mañana. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse y que Dios bendiga o añada la bendición a su palabra. Entonces vamos a mirar sobre este tema que es maternidad sagrada. Amén. La maternidad, el hermano Branham, William Marion Branham, dice: la maternidad es el espinazo de toda nación. Amén. Entonces miramos que la maternidad y la paternidad es una expresión del carácter y naturaleza de Dios. Amén. En Génesis 1:27 vemos la imagen completa de Dios. Amén. Y verdad, revela en ambos el género, el masculino y el femenino. Y en esta expresión de Dios tiene diversos propósitos. Amén. Entonces, en esta expresión de Dios tiene diversos propósitos. Cuando Él creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, antes de que ellos fueran manifestados, Dios puso en el hombre un espíritu masculino y femenino. Amén. Ya nosotros conocemos eso, ¿verdad? Que Dios puso a dormir a Adán y mientras éste dormía le sacó una costilla y de esa costilla dice que le formó una mujer. Amén. Entonces ella fue o es un subproducto del varón. Amén. Así que Dios no estaba contento, ¿verdad? Que el hombre fuera o tuviera los dos sexos, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice en la Biblia, que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra porque ellos habían pervertido el uso natural, ¿verdad? De tal manera que los hombres se volvieron sodomitas. Ellos no les satisfacían las mujeres y entonces se casaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Dios no estuvo de acuerdo con eso en el principio. Él separó lo femenino de lo masculino, y cuando Dios vistió al hombre, lo vistió como un hombre. Amén. Y cuando Dios vistió a la mujer, la vistió como una dama en toda la expresión de la palabra. Amén. Entonces, en esta expresión del carácter de Dios, ¿verdad? Revela en ambos géneros, revela, ¿verdad? La expresión de Dios tiene diversos propósitos. Amén. ¿Cómo cuáles? Dios quería que hubiera seres humanos sobre la tierra. Amén. Y puso al hombre y le hizo una esposa, una pareja. Y les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra y los bendijo Dios. Amén. Entonces miramos que el propósito de Dios era tener una familia aquí en la tierra. Y que Dios y su familia fueran uno, así como el hombre y la mujer llegan a ser uno en Dios. Amén. Ahora, cuando el hecho de que un hombre se casa con una mujer, eso es el mandamiento de Dios. Eso fue en el principio. Si hoy, ¿verdad?, a causa de haberse, ¿verdad?, la corrupción en todo, en la política, aún en la iglesia y en todas las cosas, se ha corrompido todo, el mundo se está cayendo a pedazos. De tal manera que ahora han dado libertad de que se case un hombre con un hombre, pero eso no es de Dios, porque un hombre con un hombre nunca pueden traer hijos a existencia. Amén. Dios ordenó que fuera un hombre con una mujer. Dos mujeres no pueden tener un hijo. Amén. Teniendo relación una mujer con una mujer, eso es pecado, eso es abominación delante de Dios. El hombre Dios lo hizo hombre y la mujer Dios la hizo mujer. De tal manera que ahora, si el gobierno ha permitido ese pecado tan grande, esa maldición,
nosotros no creemos tales cosas. La Biblia enseña que en el principio no fue así. En el principio Dios hizo un hombre y una mujer para que ellos procrearan hijos. Amén. Cuando ahora una mujer se casa con un hombre es para que ellos tengan hijos, pero eso no los hace ser padres. Mucha gente piensa que, bueno, se une con una mujer, un hombre, para tener hijos y eso los va a hacer padre y madre. Eso no hace padre y madre a nadie. La palabra engendro es diferente de crear. Amén. Entonces, engendrar lleva toda la responsabilidad, amén, de un hijo. Entonces, no es fácil ser padres, no es fácil ser madre, amén. Ser madre, eso conlleva una grande responsabilidad, amén. Una carga sobre sus hombros de formar un carácter en esos hijos, amén. De acuerdo a que el mundo se está cayendo en pedazos, es porque se ha degradado la maternidad, amén. La maternidad se ha degradado de tal manera que hoy las mujeres tienen hijos, pero no se hacen responsables de ellos y buscan a una persona para que los cuide, para que los eduque. Eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que aquella que ha engendrado algo en su vientre, ella se haga cargo de esos hijos y los instruya en el camino del Señor. Miramos, ¿verdad?, aquí que los diferentes propósitos que Dios tenía muchos propósitos, amén, que hacer, y que todavía Él tiene cosas que hacer para el día de mañana, amén. Yo creo que Dios tiene cosas nuevas para mañana y todavía por los tiempos que faltan no conocemos el futuro, pero sí sabemos que Dios va a hacer grandes cosas todavía, amén. ¿Cómo las va a hacer? Tiene que tener gente aquí a través de los cuales Él va a hacer esas cosas. Y va a continuar la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, los diversos propósitos, de entre de todos los diferentes propósitos que Dios tenía, y diversos propósitos, es que Dios quería, ¿verdad?, era cumplir el mandato de Dios de la creación y traer a existencia hombres de Dios, mujeres de Dios, y traer al Mesías. Amén. Dentro de muchos propósitos era que Dios tenía que tener grandes hombres de Dios o héroes de la Biblia. Amén. Dios tenía que traer al libertador de Israel, tenía que ser un hombre. Amén. ¿Cómo iba a venir a este hombre? Dios primeramente tuvo que traer a existencia a Abraham y Jocabed. Amén. Y que ellos se enamoraran el uno al otro y se juntaran como esposo y esposa. Y ellos oraron juntos porque Dios les enviara el libertador. Y del linaje de ellos, de Leví, vino Moisés, este grande libertador, para libertar al pueblo de Israel. Si no hubiera sido por una madre sagrada y un padre sagrado consagrados a Dios, no hubiera habido un hombre con el carácter de Moisés. Amén. Si pudiéramos darle, ¿verdad?, crédito a Moisés, fue porque primeramente Dios creó una mujer del carácter de Jocabed, amén, con una fe firme en su corazón, que aún desde cuando se formó ese niño en el vientre de ella estaba rogando a Dios firmemente y ella creía que Dios les enviaría el libertador. Dios iba a cumplir su promesa, amén. Cuando se llegó el tiempo y que ella tuvo ese bebé, cuando nació en tiempo de la persecución, cuando el diablo quería matar al libertador, entonces ella, teniendo una fe firme, tuvo el corazón tan firme y ese carácter, amén, de madre, como para construir una arquilla y en esa poner a su propio hijo en la guarida de los cocodrilos. Pero ella tenía una fe firme de que Dios iba a cuidar de ese bebé, amén. Eso no es fácil. Que una madre, ¿verdad?, con el corazón destrozado, pero ella creyó firmemente y dijo: Señor, aquí está mi hijo. Yo sé que tú vas a cuidar de él porque tú tienes un propósito con él. Dios le reveló a ella, amén. ¿Cómo lo supo ella? Dios le reveló a ella que ese era el libertador de Israel. Así que los planes de Dios no iban a ser truncados por ninguna artimaña del diablo. Dios iba a cumplir su propósito.
pero él tenía que tener una mujer con esa fe firme en la palabra de Dios y en la promesa. Entonces, eso fue uno de los propósitos de Dios, traer hombres a existencia, hombres grandes, hombres de Dios. La creación de Dios, ¿verdad? Fue para traer la creación de Dios, para traer la humanidad y para que la humanidad ejerciera dominio sobre toda la tierra. Amén. Por eso es que el hermano Branham, él dice que esta tierra no fue heredada a ángeles. Esta tierra es la herencia de los hijos y las hijas de Dios. Amén. Él dijo, los mansos van a heredar la tierra. Así que Dios no se la heredó a ángeles. Dios no le dio el dominio a los ángeles para que controlaran y dominaran sobre la tierra, pero Dios a sus hijos les dio esa potestad, esta potestad, ¿verdad? La autoridad de ejercer dominio sobre toda la creación. Amén. Entonces el hombre solo no podía hacer esto, él tenía que tener una compañera, y Dios le hizo una mujer con la cual, ¿verdad?, iba a traer los hijos de Dios a existencia. Dice el hermano Branham, dice, así que Dios sabía que iba a ser una mujer, y por eso fue que hizo su espíritu primero. Los creó varón y hembra, una representación anticipada de lo que él iba a formar después. Después él se creó, antes de que fueran formados, él los creó en un espíritu. Amén. Antes de que el hombre y la mujer fueran formados en un cuerpo, Dios los creó en un espíritu. Amén. Y ahí los bendijo y les dio autoridad sobre todas las bestias del campo. Amén. Así que entendemos que el segundo hombre es el primer hombre, pero ahora manifestado en carne en 5 sentidos. Él los hizo uno y luego los separó. Ella es un subproducto y fue hecha de algo que Dios ya había creado. Amén. Fíjese, ella, la madre, la mujer, ella tiene una encomienda sagrada de parte de Dios. Ella tiene una virtud sagrada. Dios le dio a ella esa virtud. Ella puede decir sí o no. Amén. Ella tiene una encomienda sagrada de feminidad encomendada a ella, que no debe de romper ni quebrar. Eso es su conducta y su carácter ante los hombres. Amén. Dios les dio a ustedes como damas, ¿verdad?, una virtud sagrada. Ustedes tienen el poder de decir sí o no, de aceptar o rechazar. Y dice que esa virtud no la deben de romper. Eso es su conducta y su carácter ante los hombres. Fíjese, a ella se le encomendó virtud sagrada, feminidad sagrada, maternidad sagrada y honrar a su marido. Amén. Es lo que la Biblia dice, honrar a su marido. Por eso es que no le permito a la mujer enseñar ni tomar dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero ¿qué dice? Se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe. Amén. ¿Qué encomienda tan sagrada? ¿Qué responsabilidad para una mujer y un hombre, verdad? Sus virtudes de ella hacia su marido. Así es un tipo de la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad sagrada a la oración y a la palabra y a Cristo. Amén. La mujer es tipo de una iglesia. Y así como Dios le dio esas virtudes sagradas a una mujer, así Dios le da esas virtudes a una iglesia. Amén. De la misma manera que la mujer tiene su responsabilidad sagrada a la oración, a la palabra y a Cristo. Ella es un tipo de la iglesia, tiene las mismas virtudes preciosas dadas por el Espíritu para preservar el Espíritu y la palabra y nunca cometer adulterio con nada del mundo. Debe quedarse virgen a la palabra como una mujer virtuosa a su marido. La iglesia debe de quedarse virgen a la palabra como una mujer virtuosa hacia su marido. Esa es una encomienda sagrada para honrar la palabra de su Señor. Amén. Gloria a Dios.
por encima de todas las cosas, amén, y por encima de todos los credos hechos por el hombre. Otro de los propósitos de Dios al traer a la mujer fue para crear grandes hombres de Dios, amén. Miramos, ¿verdad?, a Moisés, Abraham, padre de multitudes. Ahora me llama la atención este personaje de Abraham, el padre de la fe. Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes. Ahora, pero lo que me llama a mí la atención es que la Biblia no habla nada acerca de la madre de Abraham. Habla acerca de quién fue su padre, amén, y cómo Dios le dijo: sal de tu parentela, de la casa de tu padre. Pero no miramos quién fue su madre. La cosa es una cosa rara, pero Dios es raro en hacer esas cosas, amén. Tal vez esta mujer pasa desapercibida, no sé, como un autor anónimo, pero lo que miramos, ¿verdad?, que el carácter de Abraham fue formado por su madre y su padre, amén. Pero Abraham, siendo tipo de Dios, amén, siendo el tipo perfecto de Dios, y la Biblia dice que Dios sin padre, sin madre, sin genealogía. Ahora aquí acerca de Abraham miramos, ¿verdad?, que habla de su padre y los hijos que él engendró, pero nada acerca de su madre. Ella pasa como anónima, pero miramos, ¿verdad?, que ella puso algo en ese hombre Abraham, y que desde que él se formó en el vientre de su madre, ella pudo sembrar algo que formó el carácter de Abraham con una fe firme en las promesas de Dios, amén. De tal manera que cuando él era un idólatra, Dios le habló y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a bendecir y te voy a hacer padre de muchas naciones, cuando él tenía una esposa que tenía una matriz muerta, amén. Pero él creyó a Dios firmemente que Dios le iba a dar descendencia, amén. Eso es tipo de la iglesia, que debe de creer toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Entonces miramos que Moisés, Abraham, un rey conforme al corazón de Dios, tenía que traer Dios a esta mujer, la madre de David, y luego traer al Mesías. Dios tenía que buscar a una virgen, amén. No era María la única virgen, había muchas mujeres vírgenes, pero ella halló gracia en los ojos de Dios. Ahora, siendo una jovencita, tal vez de unos 16 años, María, amén, se casó con un hombre que ya era avanzado en edad, tal vez él unos 25 años o 30 años, pero Dios puso amor en María para José, amén. Ahora Dios puso un carácter en esta María, ¿verdad?, que ella creería toda la palabra que sale de la boca de Dios, amén. Cuando el ángel la visita a ella, no era fácil que ella pudiera creer y entender, porque no había habido ni jamás volverá a haber una mujer que tenga un hijo sin haber conocido varón, amén. Pero esta era una promesa de Dios, así que tuvo que haber una grande mujer llamada María, con una fe tan grande en su corazón de creer la palabra de Dios y la promesa de Dios. El Mesías tenía que venir, y por cuanto ella creyó, ella dijo: que sea conforme a tu palabra, amén. Ese es un tipo de la iglesia verdadera de Dios. La denominación o la demás gente se pone a razonar la palabra de Dios, y ellos dicen: es que esto quiere decir de esta manera. Pero María no razonó el mensaje del ángel. Cuando el ángel vino y le dio el mensaje y le dijo: el Espíritu Santo te hará sombra, y lo que en ti será engendrado será hijo de Dios, y llamará su nombre Jesús. Ella dijo: que sea conforme a tu palabra, amén. Ese es un tipo de la verdadera iglesia de Dios. Ella pudo, ¿verdad?, crearse ahí en su vientre un hombre como Jesús. Jamás ha habido en la tierra un carácter como el de Jesús. No era un hombre de una grande estatura, era un hombre chaparrito, pero tenía un carácter verdadero de un hombre, amén.
cuando él pasó por la iglesia de Dios, que era el templo de Dios, y estaban vendiendo, él era un hombre tan amoroso, pero con un carácter firme, amén, y un celo santo por la palabra de Dios. Volcó las mesas y les dijo: la casa de mi padre, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones, amén. Fue un grande privilegio para esta mujer María que en su vientre se creara este hombre más grande de todos los tiempos, el grande y poderoso conquistador, amén. Y tener un carácter, ¿verdad? El carácter verdadero de Dios, amén. Y sabemos que él no era hijo de María, él era el hijo de Dios, amén. Pero miramos aquí el carácter de esta María, no como madre, sino como una incubadora, pero creyendo la promesa de Dios, que ella había sido elegida de entre muchas para que Dios pudiera hacer este grande milagro, el más grande milagro que Dios hizo sobre la tierra a través del vientre de la Virgen María, amén. Gloria a Dios. Ahora, Abraham, regresamos un poquito a Abraham. Él no fue débil en la fe. Él no consideró su propio cuerpo ya muerto, ni las circunstancias. Él se mantuvo creyendo en la promesa de Dios. Amén. Entonces, Moisés, ¿verdad? Su madre Jocabed, ahí miramos, ¿verdad? Que sí se cita la madre de Moisés, Jocabed y Amram. La Biblia dice que esta mujer tuvo, más hijos, pero de entre los más destacados fue Aarón, Miriam y Moisés, de los que están en esta grande historia de la Biblia. Miramos, ¿verdad?, que Dios hizo un grande milagro a través de esta familia, y Dios escogió a Amram y Jocabed para que viniera este grande libertador y poder que el mar se abriera, amén, poder mirar que Dios pudo traer plagas a existencia a través de la palabra de Moisés, amén. Moisés, un tipo de Cristo. Ahora, dice el hermano Branham, si pudiéramos darle crédito al carácter de Moisés, es porque tuvo una madre enviada por Dios. Ella había orado y anhelado este bebé, y cuando nació, ella fue la que lo arrulló y lo tuvo en brazos e hizo aquella arquilla, sabiendo que Dios lo guardaría de los cocodrilos. La fe descansa sobre la roca inconmovible de la palabra eterna de Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder mirar estos grandes héroes de la Biblia. Ahora, dice el hermano Branham, le cité que él dice que toda nación, o el espinazo de toda la nación, consiste en el carácter de verdaderas madres temerosas de Dios. Amén. Por eso es que nuestra nación está como está, porque se ha degradado tanto la maternidad. Amén. Ahora dice, y esa es la razón de hoy día. Nuestra nación está arruinada debido a la inmoralidad de nuestras mujeres. Ellas deben mantenerse en oración por sus hijos, así como lo hacía esta Jocabed. Amén. Ellas deben de mantenerse en oración por sus hijos. Hoy hogares deshechos, amén, y los juzgados están repletos, ¿verdad?, de gente pidiendo el divorcio, y la delincuencia juvenil es por madres dejando a sus hijos con personas que cuiden de ellos, y los pobres, ¿verdad?, apostadores y amadores de deleites más que de Dios. Los pobres padres apostadores y amadores de los deleites más que de Dios. Imagínense qué tipo de hogar es este, que una mujer tiene a sus hijos y consigue a alguien que se los cuide,
ella no teniendo ninguna responsabilidad, y el padre se va a las barajas a jugar naipes, amadores de los deleites más que de Dios, y los hijos creciendo como ellos pueden. Por eso es que hoy estamos tan faltos de gente con principios, de jóvenes con principios morales. ¿Por qué? Porque hemos bajado la guardia. Hoy con tanta tecnología, la tecnología los ha echado a perder. Hoy hay más jóvenes sodomitas y mujeres lesbianas que en cualquier otra edad. Mire, esa es una luz roja de la señal de su venida. Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entonces la venida del Señor está cerca. Estamos mirando las señales. Ahora, ¿por qué tanto muchacho de esta manera? Es porque ese espíritu se va metiendo del uno hacia el otro. El espíritu de Sodoma y Gomorra iba a estar en estos últimos días. ¿Qué es los que miran en ese celular y empiezan a contactar con hombres que les gustan hombres y mujeres que les gustan las mujeres? Y cuando ellos se encuentran, están enredados en ese ambiente. Es un espíritu, amén. Alguien me preguntaba el otro día, pero hermano, ¿ellos qué culpa tienen? Si Dios los hizo así, le dije, Dios no los hizo así. Eso es una mentira, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre y separó la mujer del hombre, el espíritu femenino del espíritu masculino, y les hizo cuerpos separados. En el principio no fue así, pero eso ha venido a ser a causa del pecado y la perversión del pecado. Amén. Se han dejado los principios morales. Amén. Miramos que dice que la madre de Juan Wesley, llamada Susana, dice la historia de la vida de ella que tuvo 17 hijos. Amén. Ninguno de ellos homosexual. 17 hijos, y ella tenía tiempo para disponer de 2 o 3 horas diarias en oración y leerles la Biblia. Y crió y atendió a 17 hijos, de los cuales salió un grande predicador y un grande escritor de alabanzas, Carlos y Juan, porque se dio tiempo para servir a Dios y no perder el tiempo en las cosas del mundo. Amén. Pero hoy, con tanta tecnología, hoy solo es apretar un botón para lavar la ropa, un botón para lavar los trastos, y ahora ella tiene unas llaves para entrar a la casa, ella tiene un carro, el hombre tiene otro carro, y cada quien tiene sus amigos, sus amistades, viven mundos diferentes. Hoy con la paridad de géneros, eso es un arte del diablo, amén. Donde hoy se le han dado más derechos a la mujer de los que Dios le dio, amén. Eso fue un grande error que el mundo ha cometido. Entonces ahora ella dice, yo me voy de la casa, ya no te soporto más, y entonces los hijos se quedan a la deriva, amén. Y con el celular, mire, usted se sienta a la mesa, se han perdido aquellos valores, aquellos principios morales, donde a la hora de la comida, en los años antiguos, se leía una porción de la Biblia y oraban todos juntos para bendecir la comida. Y la madre apartaba de 2 a 3 horas diarias para leerles la Biblia. De esa manera, cuando vemos la historia del ciego Bartimeo, él recordaba, ¿verdad?, las flores, los colores y recordaba las historias bíblicas que su madre, sentándolo en sus piernas, ¿verdad?, en su regazo, le leía las historias bíblicas de los grandes héroes de la Biblia. Amén. De tal manera que este muchacho, cuando se quedó ciego, él sabía, amén, que un día Jesús iba a pasar por ahí. Y si Dios había abierto el mar, Dios había hecho caer maná del cielo, Él era el mismo que podía abrir los ojos de él, amén. Porque él tenía una palabra de Dios sembrada en su corazón a través de los labios de su madre, amén. Cuando ella lo cogía en su regazo y le daba el pecho, ella le platicaba de las grandes promesas de Dios. A Moisés de la misma manera, y así de los grandes héroes de la Biblia, es porque aquellas madres se preocuparon por tomar un tiempo
y leerles de un Dios de promesas. Amén. Pero hoy, ¿sabe lo que dice el hijo? Ya tengo suficiente edad, yo puedo hacer lo que yo quiera. Es porque hemos bajado la guardia. Tenemos que regresar a los principios. Tenemos que tomar un tiempo para hablar y mientras comemos en la mesa, hablar de algo y que todos estamos conversando y dejen el celular aparte. ¿Sí? Para todo hay tiempo. Y si lo van a ocupar, que lo ocupen para escudriñar quién fue la mamá de Abraham. En alguna parte de la Biblia estará el nombre de ella. Pues al fin que el pastor nos va a decir si tuvo o no tuvo. No, tienen que preocuparse por escudriñar la palabra de Dios. Amén. Eso es una grande responsabilidad. Mientras el hombre va a trabajar, ella se queda en la casa y que ocupe el tiempo para reunir a sus hijos y enderezarlos. Y de mirar con qué clase de amigos se están juntando. Al rato van a mirar que el hijo ya le llega ahí todo apretadito y ya con modales raros. Ella debe decir, a ver hijo, venga para acá, a ver qué. Usted es un hombre, no me venga con cositas así, porque es un espíritu que se le va a meter al rato. Nosotros como cristianos no debemos de permitir eso. No le hace que sea su hijo, pues con mayor razón. Eso se le quita con unos buenos garrotazos. Tal vez a nuestros padres los juzgaron por ser analfabetas, por no saber una letra, pero educación, sabían más de educación que hoy los que van a la universidad, porque se nos enseñó a ser hombres. ¿Se imagina que nosotros llegáramos ahí con una camisa rosita y un pantalón todo apretadito y sin cinturón y medios amanerados así? No, que con el palo y decir usted se pone el cinturón y se faja como hombre. Pero hoy decimos, es que pues, con la paridad de géneros, pues ya no podemos decir eso porque vamos a la cárcel. Bueno, los grandes héroes de Dios estuvieron dispuestos a ir a la cárcel por pararse por la palabra de Dios. Amén. Este mensaje que Dios nos ha traído es para formar verdaderos hombres y verdaderas damas, hijos e hijas de Dios, sí o sí. Pero es una grande responsabilidad. Yo honro, ¿verdad?, en esta mañana a todas las madrecitas que han tenido ese carácter y que gracias a Dios a ellas tenemos verdaderos hombres de confianza aquí en la iglesia. Amén. No somos muchos, pero ni necesitamos ser muchos. Amén. Siempre el pueblo de Dios ha sido una manada pequeña. Siempre han sido donde están 2 o 3. Amén. Y Dios no necesita una multitud. Cuando Gedeón llevaba un ejército de 32,000 hombres, solamente le dejó 300 eran valientes. Amén. Y los probó con la palabra de Dios. Amén. Los llevó a las aguas. Entonces, bueno, gracias a Dios que aquí en la iglesia tenemos, ¿verdad?, hombres que se paran por la palabra de Dios. Tenemos síndicos, tenemos, ¿verdad?, el tesorero, que es un hombre de confianza. Amén. Porque gracias a Dios estas mujeres merecen ser veneradas, que pusieron principios en estos hombres. Hombres trabajadores. ¿No le dan gracias a Dios ustedes, hermanos, que tienen un hombre trabajador? Que tiene sus manos callosas, que no necesita de meter un hombre extraño a su casa para que le repare la puerta o le repare el lavabo que ya no sirve. Que Dios les ha puesto hombres sabios, amén, entendidos. Gracias a Dios por esas madres que criaron, ¿verdad?, que engendraron verdaderos hombres de Dios. Gracias a Dios a esos hombres tenemos un edificio como este, un lugar digno para venir a adorar a Dios. Amén. Porque aquí se quedaron las fuerzas de muchos hombres, ¿verdad?, que pusieron aún sus vidas para levantar un lugar como este, para que estuviéramos cómodos y viniéramos a servir a Dios. Gracias a Dios por esas grandes mujeres que sembraron esos principios en sus hijos. Amén. Es el deber de la madre, es la que enseña en el hogar, que le dice, hijo, nuestro primer deber es con Dios. Amén. Antes que todas las cosas,
ponga a Dios primero en su vida y verá que Dios lo va a respaldar en cualquier terreno y en cualquier lugar. Si no hubiera sido de esta manera, nadie nos hubiéramos desprendido de 5 centavos para poner un blog, para conseguir cemento, para comprar material. Pero gracias a Dios, a esas verdaderas madres que enseñaron a sus hijos a desprenderse de algo que era para ellos, ponerlo para la obra de Dios. Gracias a Dios por ellas. Gracias a Dios por los grandes evangelistas. Gracias a Dios por los apóstoles, por los pastores, por los maestros. Amén. Gracias a Dios por esos grandes profetas y por esos obreros que andan alrededor del mundo predicando el evangelio del reino. Amén. Porque hubo alguien que puso ese principio en el corazón del Hijo. Amén. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, de sus hijos, ¿verdad?, que son gemitas sagradas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Amén. Y Dios las hará responsables por la crianza de esos hijos. Es el deber de ustedes, antes que cualquier otra cosa, decirle: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hacer lo que hizo la madre del joven rico cuando se encontró con Jesús. Era un joven que no tenía vida eterna, deseaba obtener vida eterna. Y cuando Jesús le dice: los mandamientos sabes, imagínese, este joven rico le dijo: esto los he guardado desde mi juventud. ¿Cuáles eran los mandamientos? Los 10 mandamientos. Primer mandamiento, ¿quién se sabe el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Honra a tu padre y a tu madre. Este joven se lo sabía y los había puesto por obra, y dice que Jesús lo miró y lo amó. Amén. Pero le dijo: una cosa te falta. Amén. Ve y vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo, y ven tomando tu cruz, sígueme. Amén. Esta fue una grande tarea de su madre, enseñarle los principios morales. Amén. Entonces ese es el deber de todas ustedes, madres jóvenes que tienen a sus hijos hoy en esta mañana en brazos, de enseñarles primeramente a Dios. Tienes que tener a Dios en tu vida. Dios te hace falta en tu vida. Amén. Pero si ustedes nunca le enseñan nada acerca de Dios, cuando ellos crecen no sabrán nada de Dios. Ellos sabrán de Dios más de lo que sabe un conejo de zapatos para la nieve. Pues ¿qué sabe el conejo de zapatos para la nieve? Pues así crecerán sus hijos si no les dicen nada acerca de Dios. Ellos no sabrán nada acerca de Dios. Tienen que, dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es lo que es maternidad sagrada. Amén. Engendrar hijos, ¿verdad?, con principios morales, y enseñarles que es Dios sobre todas las cosas. Amén. Enseñarles que el domingo no es para ir a jugar fútbol, el domingo no es para ir a jugar barajas, no es para ir a apostar, ni para ponerse en la esquina a emborracharse. Dice: el domingo vaya a honrar la resurrección del Señor Jesucristo, porque el domingo es un día emblemático para nosotros los cristianos. Es cuando un día domingo como este, el anuncio fue dado: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. No está aquí, ha resucitado de entre los muertos. Amén. Entonces nosotros los cristianos venimos el domingo para honrar la resurrección. Así que el domingo deje todo aparte. Amén. Y véngase a la casa de Dios a honrar la resurrección. Busca una iglesia donde congregarse. No anden brincando de pilar a poste. Voy a leerles lo que dice William Branham. Ustedes saben, dice, una madre enviada por Dios, ella fue la que había orado para que Dios pudiera guardar a su hijo Moisés. Dios lo sabía, dice, luego en su corazón ella sabía que él nació con un propósito. Amén. Eso es algo que a la madre le dice que ese hijo tiene un propósito con Dios. Amén.
El padre somos a veces tan toscos y tan descuidados, pero a ella Dios le da eso, esa sabiduría. Ella sabe cuando tiene un hijo. La Biblia dice que estas madres hebreas, ellas en sus dolores de parto, ellas inspiradas en ese dolor de parto, le pusieron el nombre a su hijo, y no solo el nombre, sino lo colocaron posicionalmente en la tierra prometida. Qué cosa tan tremenda, que cuando ella en sus dolores de parto exclamó, ¿verdad? Y exclamó y dijo, Efraín. Y no solamente el nombre, sino que lo puso en posición en la tierra prometida. Y cuando vino Josué, exactamente le dijo, Efraín aquí, Manasés acá. Eso era que su madre en dolores de parto los había colocado posicionalmente. Eso fue por inspiración de Dios. Así que Jocabed, por inspiración de Dios, sabía que ese hijo era especial. Amén. Él había nacido con un don de parte de Dios, y Dios tenía un propósito con ese hijo. Así que ella, despreocupada, dijo, no importa si él va a estar en medio de los cocodrilos, Dios lo va a guardar, porque Él es el libertador de Israel. Yo recuerdo que mi madre, yo teniendo 10 meses de edad, cuando estuve muerto, y ella orando a Dios, no sabiendo más que había oído una plática de que Jesús había resucitado a Lázaro, y cuando yo estuve muerto ahí, ella dijo, si tú eres el Dios que resucitó a Lázaro, y este hijo algún día te va a servir, devuélvele la vida. Y en ese momento Dios me devolvió la vida. Amén. Dios tenía un propósito para que mi padre, él un incrédulo, pudiera aceptar que el evangelio se predicara en la casa. Dios siempre tiene un propósito con nosotros, y le da a esa madre la sabiduría, y ella sabe que ese hijo nace con un propósito de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios y gracias a Dios por estas madres. Ahora dice William Branham, yo no soy demócrata ni republicano, yo soy un cristiano, pero pienso que un lado no pudiera decir nada en contra del otro. Todo es corrupción, pero Abraham Lincoln, según pienso, fue uno de los más grandes presidentes que Estados Unidos haya tenido, incluyendo a Washington y demás. Porque Abraham Lincoln tuvo un mal comienzo. Él era pobre, nunca tuvo algo para escribir en una libreta en cuanto a su educación, o alguna cosa grande, o dinero, o algo que lo pudiera haber ayudado como la tenía. Washington era un graduado de universidad, él sabía, él era un hombre inteligente, un gran hombre para comenzar, pero Lincoln fue criado en una pequeña cabaña de troncos bajo las grandes tierras de Kentucky, y sin ninguna gloria en la pequeña y antigua cabaña, la cual está como un memorial aquí en Louisville. Pero siendo el gran hombre que era, tuvo que aprender a escribir sobre la tierra que él araba para sembrar el maíz. Pero él un día dijo, si yo debo de dar crédito a algo en lo que soy, es primeramente a Dios y a una madre que me enseñó a conocer a Jesucristo como mi Salvador. Qué cosa tan grande. Este hombre, Abraham Lincoln, uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos, que dio libertad, ¿verdad?, a los esclavos, fue porque aquella madre le enseñó primeramente a conocer a Jesucristo como su Salvador. Y cuando ustedes siembren eso a sus hijos, ustedes le están dando la más grande educación que pudiera haber sobre el mundo. Amén. No importa si ese hijo no sabe una O por lo redondo, pero si conoce a Jesucristo como su Salvador, amén, él le dirá como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo seré contigo. Gloria a Dios. Ahora dice, cuando yo vi lo que estaba viendo en una pequeña observación, siempre quedó conmigo. Si muchos de ustedes que la vieron la película de los 10 mandamientos de Cecil DeMille, después de que Moisés se había dado cuenta que aquella mujer era su madre y que él era su hijo, dice que fue a buscarla. Y mientras él estaba hablando con ella,
dice que llegó aquella mujer de Faraón y le dijo: pero mira, mujer, yo le he dado educación, yo lo alimenté, yo lo he hecho ser un grande hombre. Y aquella ancianita dijo: pero yo le di la vida. Amén. La madre anciana canosa dijo: pero yo le di la vida. Eso hace la diferencia. Yo le di la vida. Dios le dio vida eterna. Cuán cierto es eso. Amén. Pero ustedes ven la manera en que ellos colocan a la madre hoy en día. Es una maceta de flores colocada junto a una señora anciana que es anciana y no puede levantarse, quizás, y débil, canosa y arrugada, y sentada en un sillón. Eso es muy cierto, pero yo quiero tomar mi tema y pintarles otro cuadro de lo que es la madre. Amén. Yo creo que es la gran coronación del evangelio completo, es la resurrección. Y sus divinas promesas y la consolación que da a aquellos que están confiando en ella, porque promete la gran unión de nuestra reunión otra vez, promete y el desvanecimiento de todo pecado, promete el desvanecimiento de toda la deformidad, todos los sufrimientos que hemos tenido, está por lo que tuvimos que pasar en esta vida, promete y el desvanecimiento de todas las cosas. Amén. Y la última Pascua, amén. En la última reunión, ¿verdad? Cuando después de la reunión de la resurrección nos estaremos reuniendo, ¿verdad? Con nuestras madres, aquellas que se han ido con el Señor, que descansen en paz, amén. Y creemos que sus obras con ellas siguen. Pero en el día de la resurrección nos encontraremos con ellas. Ya no será un cuadro de una madre ahí canosa y arrugada, sentada en un viejo sillón, ahí débil y temblorosa, sino será en la flor de su juventud. Ese será el día de los días. Amén. Hoy tenemos el Día de la Madre, y que no es un 10 de mayo, debería de ser los 365 días del año que nosotros las podemos honrar. Amén. Pero hoy se ha hecho un día comercial de negocio. Amén. Como todos los días. Pero el día de los días será cuando ese día en la resurrección nos encontremos del otro lado del río. Amén. Dios ha prometido esa vida eterna. Algún día todo pecado y todo sufrimiento se desvanecerá. Y ustedes que ya no están sus madres aquí, pero ustedes tengan fe que si ellas murieron creyendo en el Señor, las encontrarán del otro lado para reunirse con ellas en la flor de su juventud. Ese será el día de los días. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Y mientras traen este niñito, ¿quién es el niñito que no está aquí? Puede traerlo. ¿Ustedes creen que Dios puede sanar a ese niño? Todo está en la fe. Dice, si ustedes pueden creer, aquí, mi hijo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees que Dios puede sanar tu cabecita? ¿Sí crees, hijo? Dios puede hacer cualquier cosa. Así que vamos a orar. Inclinen todos sus rostros. Padre celestial, dador de toda buena dádiva y don perfecto, aquí está este pequeño que tuvo un golpe en su cabeza y ahora este chipote ahí en su frente. Yo ruego, Señor, no permitas que ninguna cosa mala acontezca en su cabeza, sino que sea restaurado. Y si el diablo ha venido para poner esto, Satanás, te ordeno que salgas de la vida de esta familia y que los dejes libres. Este pequeñito en estos momentos yo lo reclamo para el servicio de Dios. No sabemos, Señor, pero si el tiempo tardara, que él recuerde y que su madre también recuerde que tú eres Dios. Señor, tú prometiste que sobre los enfermos pondríamos nuestras manos y ellos sanarían. No son mis manos, Señor. Primeramente, Señor, quítame y hazme un lado. Solamente soy un pecador salvo por gracia, pero yo vengo en cumplimiento a tu palabra y obedeciendo, Señor, yo he visto tus maravillas. Yo te pido, Señor, que honres mi oración en esta mañana.
no tomes en cuenta mis malos actos, pero Señor, mira, yo me pongo bajo la sangre derramada de Jesucristo y en el nombre del Señor Jesucristo reclamo la sanidad de este pequeño y que este chipote desaparezca y que él crezca sano y salvo para la honra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vete creyendo, está sano, que Dios les bendiga. Ahora oremos a Dios por si usted tiene una necesidad, solo levante su mano. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas madres ancianas y jóvenes y de mediana edad. Gracias, Señor, porque nos las has concedido. Mi madre, Señor, allí en el hogar, ella delicada de sus pulmones, ella ha estado batallando por estos últimos años. Tú sabes, Señor, nuestras luchas, nuestras pruebas. Yo, Señor, pongo este asunto una vez más en tus manos. Que tú, Señor, puedas hacer la obra en ellos, en mi padre y en mi madre. Y ahora, Señor, estas manos levantadas por los que todavía tienen una madre viva, pero tal vez sufriendo, Señor, en una condición terrible. Oh Dios, pedimos que tú nos des fe para seguir creyendo en tu palabra, que tú puedes hacer cualquier cosa. Y cualquier espíritu que esté atormentándolas, lo sujetamos bajo la planta de nuestros pies en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora yo pido que tú, Señor, hagas estas madres sabias, Señor, que ellas, Señor, sepan cómo engendrar hijos, que ellas puedan darles la instrucción del Evangelio sobre todas las cosas y que podamos tener una iglesia firme, una iglesia creyendo en un Dios verdadero, inmutable. Tenemos, Señor, la roca firme de todas las edades y, Señor, estamos confiando que tú lo harás porque lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga y muchas felicidades una vez más y que el Señor las guarde por muchos, muchos años. Así como están, vamos a cantar un canto. Estamos aquí solo con un propósito. Dice este canto: solo vine aquí a darte gracias. Amén. Los demás no sé dónde estén, hermano. Solo vine aquí a darte gracias, pues no quiero hablar de lo que antes era yo. Solo vine aquí a decirte te amo por todo lo que has hecho en mí desde que te conocí. Señor, yo quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mí. Me salvaste, me sacaste de todo aquello que yo viví. Mi Dios, yo quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mí. Los demás no sé dónde están, mas toma en cuenta que yo estoy aquí. Desde que te vi, aunque de lejos mi alma y ansió tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu bendición, mi Dios, al venir a ti, buscando tu perdón, recibí, oh sí, tu
tu bendición, mi Dios. Señor, yo quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mí. Me salvaste, me sacaste de todo aquello que yo viví. Mi Dios, yo quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mí. Los demás no sé dónde están, mas toma en cuenta que yo estoy aquí. Cantar unos coritos, vamos a orar por la ofrenda. Pasa nuestro hermano Asunción, por favor. Aleluya. Quien se rostro, hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias, Padre, por tu palabra que nos diste, Señor, porque siempre nos alimentas con tu palabra, Padre bendito. Ahora, Señor, bendice esta ofrenda que se va a ser levantada, Señor, y bendice estos hijos que los van a hacer, Padre. Bendícelos, que nunca les haga falta, Padre, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así como están, vamos a cantar. Allá en el monte Horeb la zarza ardía, y Moisés quería saber por qué la zarza ardía, hermano. Allá en el monte Horeb la zarza ardía, allá en el monte Horeb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía, no se consumía, quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, el monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. El monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. El monte temblaba porque Dios estaba ahí. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó en mí. Bajó en mí, bajó en mí. La gloria del cielo bajó en mí, bajó en mí, bajó en mí. La gloria del cielo bajó en mí. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, pero antes déjeme darle este anuncio tan grande. Digo tan grande porque es de los niños los más pequeñitos. Dice nuestra hermana Rocío Calderilla fue la que llevó a cabo la dirección de los niños. Tomó el tema los 12 discípulos de Jesús.
La escritura San Mateo 10, capítulo 2, verso 4. Una asistencia de 2 niños, 3 niñas, 4 Biblias y una ofrenda de 5 pesos. Que Dios bendiga a nuestra hermana Rocío y a cada una de ustedes, madrecitas, pues que Dios, ¿qué pudiéramos decir más? No hay palabras. Dios les dio un poder, hermanas. Ese poder ustedes lo tienen que saber trabajar. ¿Sí? No. Pero ellas casi por lo regular siempre están orando. Hasta yo alcanzo la oración de mi madre. Incline su rostro y vamos a orar. Amén. Amoroso y buen Padre celestial, hemos escuchado tu palabra, Señor. Nuestro hermano nos ha traído el mensaje de amor hacia las madres. Quien como una madre, Señor, que se preocupa por sus hijos, que está en oración, sus desvelos, sus quebrantos, sus tristezas, Señor. Ellas, Padre, porque fueron las primeras que nos dieron amor. Estuvimos allí bajo ese corazón, Señor, y sentimos ese palpitar de su corazón. Yo te ruego, Padre, que tú las bendigas y que les des fuerzas en su caminar, en su andar, donde ellas estén, Señor. En donde quiera que ellas se encuentren, que ellas, Señor, den ese amor que tú les diste, Señor. Ese poder que tú les diste, Padre. Que tu Espíritu Santo more en ellas y que estemos allá reunidos, Señor. Bendice, Señor, a cada una de ellas en esta mañana, en cada iglesia donde se esté predicando tu palabra. Esas madres, Señor, bendícelas y guárdalas, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar. Vamos a cantar un canto y así vamos a ir saliendo. Amén. Aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz morí. Ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria.